Un susurro resuena por los áridos valles de Moab, un nombre que en sí mismo carga con el peso de una maldición, la sombra de la exclusión. Moab, la tierra de los descendientes de Lot, nacidos del incesto, un pueblo eternamente separado de la congregación de Israel. Estás en Biblia en Sombras, donde los misterios prohibidos de la Biblia salen a la luz. La ley era clara, inflexible, grabada en piedra y en el corazón. Ninguna monita ni moabita entrará en la asamblea del Señor. Ninguno de sus descendientes, ni siquiera hasta la 10ª generación, entrará jamás en la asamblea del Señor. Deuteronomio 23:3. Una barrera infranqueable, un decreto divino que parecía sellar el destino de generaciones. Pero ¿y si hubiera una grieta en ese muro? Una mujer, una extranjera, nacida bajo esta condena ancestral que se atrevió a desafiar lo imposible. Una mujer que no solo entró en la congregación, sino que se convirtió en antepasada de reyes, de profetas y finalmente del propio Mesías. ¿Cómo? ¿Quién era esta mujer? Se llamaba Ruth, una moabita, y la historia de cómo ella, una extranjera, rompió las barreras más sagradas para tejer su nombre en el linaje mesiánico, es uno de los misterios más profundos y apasionantes de las Escrituras. Un misterio que desentrañaremos hoy, capa por capa, revelando verdades ocultas y la mano providencial de Dios en cada paso. Antes de adentrarnos en esta investigación histórica y teológica, si ya te intriga lo que esconde la Biblia, deja tu like para que más personas puedan descubrir estos secretos. El viaje de Ruth no comienza con heroísmo, sino con desesperación. Una cruel hambruna asoló Belén de Judá. Elimelec, un hombre de Efrata, en Belén de Judá, tomó una decisión drástica pero comprensible en tiempos de escasez: emigrar. Él, su esposa Noemí y sus 2 hijos, Malón y Kelión, dejaron la tierra prometida para buscar refugio en Moab. Una tierra extranjera, sí, pero quizás la única esperanza de supervivencia. Se establecieron allí y los años pasaron. Los hijos, Malón y Kelión, se casaron con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Una unión que para muchos puristas de la época ya sería cuestionable. Israelitas se casan con moabitas, descendientes de una nación maldita. Pero el amor o la necesidad a menudo trasciende las barreras impuestas por la tradición. Han pasado 10 años y la tragedia golpeó. Primero murió Elimelec, Noemí enviudó, sola en tierra extranjera con sus 2 hijos. Poco después, Malón y Kelión también murieron, dejando viudas a Noemí, Orfa y Ruth. 3 mujeres, sin esposos, sin hijos que perpetuaran el linaje y peor aún, sin la seguridad social y económica que un hombre proporcionaba en esa cultura patriarcal. La situación de Noemí era particularmente sombría. Lo había perdido todo: esposo, hijos y la esperanza de un futuro en Moab. La noticia de que la hambruna había cesado en Judá y que el Señor había visitado a su pueblo trajo un rayo de esperanza. Decidió regresar. Pero, ¿y sus nueras, Orfa y Ruth? Noemí, en su profundo dolor y amargura, intentó persuadirlas para que regresaran con sus familias, sus tierras, sus dioses. Las bendijo, deseándoles nuevos esposos y seguridad. Orfa, con lágrimas en los ojos, besó a su suegra y regresó. Una decisión lógica y pragmática. Regresar a lo que conocía, a lo que le pertenecía por derecho de nacimiento. Pero Ruth se aferró a Noemí. Una decisión que desafiaba la lógica, la seguridad e incluso la propia ley mosaica. ¿Por qué Ruth, una moabita, elegiría una vida de incertidumbre y pruebas en una tierra extranjera, junto a una mujer anciana y amargada, en lugar de regresar con su pueblo? Aquí comienza el misterio más profundo de la historia de Ruth. La declaración de Ruth a Noemí es uno de los momentos más conmovedores e impactantes de toda la Biblia. No me insistas a dejarte ni a dejar de seguirte.
A donde tú vayas, iré yo, y donde vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí seré sepultada. Que el Señor me castigue, aunque sea con severidad, si algo, excepto la muerte, nos separa. Ruth 1:16-17. Estas palabras no son un simple juramento de lealtad familiar. Son una declaración de fe, de conversión. Ruth no solo eligió a Noemí, ella eligió al Dios de Noemí, el Dios de Israel. Renunció a los dioses de Moab, Quemos y Moloc, y abrazó al Dios invisible de una nación que la consideraba una paria. Esta decisión, tomada por una mujer en un momento de desesperación e incertidumbre, es el punto de inflexión que cambiaría no solo su vida, sino la historia misma de la redención. Pero la pregunta persiste: ¿cómo podía una mujer moabita, a quien se le prohibía entrar en la congregación del Señor hasta la 10ª generación, no solo ser aceptada, sino convertirse en la bisabuela del rey David y por lo tanto en antepasada directa de Jesucristo? La ley era clara, no había ambigüedades. Ningún amonita ni moabita entrará en la congregación del Señor. Ninguno de sus descendientes, hasta la 10ª generación, entrará jamás en la congregación del Señor. Deuteronomio 23:3. Esta prohibición no era meramente cultural, era un mandato divino, un decreto establecido después de que Amón y Moab se negaran a ayudar a Israel en el desierto, y Balac, rey de Moab, intentara maldecir a Israel a través de Balaam. Se trataba de una cuestión de pureza de linaje y fe. Algunos eruditos a lo largo de la historia han intentado encontrar lagunas legales. ¿Aplicaba la prohibición solo a los hombres? ¿O quizás se refería solo a los moabitas que vivían en Moab y no a quienes se convirtieron y vivieron en Israel? La Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, en algunas versiones añade la palabra hombre, aner, al versículo de Deuteronomio 23:3, lo que sugiere que la prohibición sería específica para los hombres moabitas y amonitas. Pero la interpretación hebrea tradicional no hace esta distinción. La ley era para el pueblo. Una mujer moabita era una mujer moabita. Otra teoría sugiere que la prohibición de la 10ª generación no era una exclusión absoluta, sino una restricción temporal, que después de 10 generaciones la prohibición se levantaría. Pero el texto dice nunca, DBM, ad olam, una expresión que generalmente significa para siempre. Esto hace que la excepción de Ruth sea aún más extraordinaria. La clave para resolver este enigma no reside en una laguna legal, sino en un principio teológico más profundo. La gracia de Dios y la soberanía divina trascienden las leyes humanas e incluso las leyes divinas establecidas para un propósito específico. La historia de Ruth no trata sobre la anulación de la ley, sino sobre cómo Dios obra dentro y por encima de las leyes para cumplir sus propósitos redentores. Cuando Ruth y Noemí llegan a Belén, la ciudad se conmueve con el regreso de la viuda amargada. Noemí, que significa mi dulzura, pide que la llamen Mara, que significa amarga, porque el Todopoderoso, según ella, la había tratado con gran amargura. Su situación era precaria, sin tierra, sin sustento, dependían de la caridad. Y aquí entra la ley de la cosecha. La ley mosaica instruía que los israelitas no debían cosechar las esquinas de sus campos ni recoger las espigas caídas, sino dejarlas para los pobres y los extranjeros. Levítico 19:9-10, Deuteronomio 24:19-22. Una provisión divina para los más vulnerables. Ruth, con su valentía y humildad, le sugiere a Noemí que vaya a espigar al campo, y por providencia divina termina en el campo de Booz, pariente de Elimelec, el difunto esposo de Noemí. Booz era un hombre adinerado, respetable y crucialmente un redentor, Goel.
La ley del Redentor era una institución vital en Israel. Si un hombre moría sin dejar herederos, su pariente más cercano tenía la obligación de casarse con la viuda para criar descendencia al difunto, perpetuando su nombre y su herencia. Deuteronomio 25, 5, 10. Además, el Redentor tenía la responsabilidad de recomprar la tierra a un pariente que la había vendido por necesidad. Cuando Boaz ve a Ruth, queda impresionado por su diligencia y aún más importante, por su reputación. Había oído hablar de todo lo que ella había hecho por su suegra Noemí, de cómo había dejado a su padre, a su madre y a su tierra natal para venir a un pueblo que no conocía. Él la bendijo diciendo que el Señor te recompense por lo que has hecho y que seas recompensada plenamente por el Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Ruth 2:12. Estas palabras son un reconocimiento de la fe de Ruth, de su entrega al Dios de Israel. Boaz, un hombre temeroso de Dios, reconoce en ella algo que trasciende su origen moabita. La ve como alguien que buscó refugio en las alas del Señor, una imagen poderosa que evoca la protección y el pacto divinos. Noemí, al enterarse de que Ruth había espigado en el campo de Booz, percibe la mano de Dios. Le indica el siguiente paso, un paso que para la cultura de la época era audaz y estaba cargado de simbolismo. Noemí le indica a Ruth que vaya a la era de Booz por la noche, mientras él duerme después del trabajo, y se acueste a sus pies. Ruth debía descubrir los pies de Booz y acostarse allí, un acto de sumisión y una petición implícita de que Booz la tomara como esposa y la redimiera. La escena en la era está llena de tensión y significado. Booz se despierta sobresaltado y pregunta quién está allí. Ruth responde: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende tu manto sobre tu sierva, porque tú eres su redentor. Ruth 3:9. El gesto de extender el manto, o ala, sobre una mujer era símbolo de protección y posesión como esposa. Ruth le pide a Booz que cumpla la ley del Redentor. Booz de nuevo la bendice, elogiando su bondad y su reputación, conocida en toda la ciudad. Reconoce que Ruth no buscaba a un joven rico, sino a alguien que pudiera cumplir la ley y protegerla. Promete hacer todo lo que ella le pida, pero hay un obstáculo. Hay un pariente más cercano que tiene derecho de redención antes que él. La ley del Redentor era jerárquica. El pariente más cercano tenía primacía. Booz, hombre recto, no actuaría con deshonestidad. Llama al otro pariente, cuyo nombre no se menciona, refiriéndose a él solo como fulano de tal o tal y tal, ploni almoni en hebreo. Es interesante notar que se omite el nombre del pariente más cercano, como si la escritura quisiera centrarse en la acción de Booz y la providencia de Dios, y no en la identidad de quien casi impidió el cumplimiento del plan divino. Booz reúne a 10 ancianos de la ciudad en la puerta de la ciudad, el lugar donde se realizaban los negocios y se juzgaban los asuntos legales. Presenta el caso. Noemí, quien había regresado de Moab, vendía una porción de tierra que pertenecía a Elimelech, y el pariente más cercano tenía derecho a redimir esta tierra. Inicialmente, el pariente accede a redimir la tierra, ya que era una oportunidad para expandir sus posesiones. Pero Booz añade la condición: el día que compres la tierra a Noemí, también debes comprársela a Ruth la moabita, esposa del difunto, para perpetuar el nombre del difunto en su herencia. Ruth 4:5. Aquí está el punto crucial. El pariente ya no veía la transacción de la misma manera. Redimir la tierra era una cosa, pero casarse con Ruth la moabita y criar descendencia para la difunta era una carga. Significaba que el primogénito de este matrimonio no sería considerado su heredero, sino el heredero de Malón, el difunto. Y además se planteaba la cuestión del origen de Ruth, moabita. Esto podría perjudicar su herencia, como él mismo afirma, Ruth 4:6.
Temía diluir la pureza de su propio linaje o enfrentarse al estigma social de casarse con una moabita. Así, renuncia a su derecho de redención, quitándose la sandalia, símbolo de la época, para sellar una transacción. Y así Booz se convierte en el redentor. Compra la tierra a Elimelech y toma a Ruth la moabita por esposa, públicamente, ante los ancianos y todo el pueblo. Las bendiciones que pronuncian los ancianos y el pueblo son significativas. Quieren que la casa de Booz sea como la casa de Fares, hijo de Judá, nacido de Tamar, una mujer que también actuó de manera inusual para asegurar el linaje de Judá. También piden que los descendientes de Booz y Ruth sean gloriosos en Belén. Y el Señor bendice el matrimonio. Ruth concibe y da a luz un hijo. Las mujeres de la ciudad exclaman a Noemí: «Bendito sea el Señor, que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea renombrado en Israel. Él será tu restaurador y tu sustento en la vejez, pues tu nuera, que te ama y es mejor para ti que 7 hijos, lo ha dado a luz». Ruth 4, 14, 15. Reconocen la bendición que Ruth representa para Noemí y la providencia de Dios en todo esto. El hijo se llama Obed. Y aquí llegamos al clímax del misterio. El libro de Ruth concluye con una genealogía que conecta a Obed con David implícitamente con Jesús. Esta es la historia de los descendientes de Fares. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Ruth 4, 18, 22. Ruth, la moabita, la extranjera, la excluida por la ley, es ahora parte integral del linaje mesiánico. ¿Cómo es esto posible? La respuesta no reside en la derogación de la ley, sino en una comprensión más profunda de la naturaleza de Dios y sus planes. La prohibición en Deuteronomio 23:3 tenía como objetivo proteger la pureza de la fe y el linaje de Israel, para evitar la asimilación con pueblos idólatras que pudieran corromper su identidad. Sin embargo, Ruth no era idólatra. Había renunciado a los dioses de su tierra y abrazado al Señor, el Dios de Israel. Su lealtad a Noemí era un reflejo de su lealtad a Dios. La historia de Ruth ilustra el principio de que la salvación y la inclusión en el pueblo de Dios no se basan únicamente en el linaje o la nacionalidad, sino en la fe y la obediencia. Ruth demostró una fe genuina, una devoción inquebrantable y una bondad que trascendió las barreras étnicas y culturales. Ella es un ejemplo de la gracia inclusiva de Dios, que se extiende a todos los que lo buscan de todo corazón, independientemente de su origen. El libro de Ruth, aunque breve, es un libro de gran importancia teológica. Nos revela que incluso en tiempos de crisis y apostasía, el libro se ambienta en la época de los jueces, un período de gran inestabilidad espiritual y moral. Dios obra entre bastidores, orquestando los acontecimientos y utilizando a personas improbables para cumplir sus planes. La historia de Ruth es un rayo de luz en medio de la oscuridad de los jueces, un recordatorio de la fidelidad de Dios y su capacidad para transformar la adversidad en bendición. Además, Ruth nos ofrece una visión profética. Ella prefigura la inclusión de los gentiles en el plan de salvación. Siglos antes de Cristo, una mujer moabita es aceptada y honrada en Israel, convirtiéndose en antepasada del Mesías. Esto señala la verdad revelada en el Nuevo Testamento. En Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. La gracia de Dios trasciende todas las barreras humanas. La genealogía de Mateo 1:5, que traza el linaje de Jesús, menciona a Ruth como una de sus antepasadas, junto con Tamar, Rahab y la esposa de Urías, Betsabé.
Cabe destacar que estas 4 mujeres, todas con historias inusuales o de origen extranjero, están incluidas en la genealogía del Mesías. Esto refuerza la idea de que el plan de Dios para la redención es universal, abarcando a todos los creyentes, y que Él puede usar a cualquier persona, independientemente de su pasado u origen, para cumplir sus propósitos. La historia de Ruth también nos enseña sobre la importancia de la bondad, Hesed en hebreo, la lealtad amorosa que Ruth demostró a Noemí. Es esta bondad la que Booz reconoce y la que finalmente allana el camino para su inclusión en la familia de Israel y el linaje del Mesías. La bondad, la fe y la obediencia son los atributos que Dios valora por encima de las meras formalidades de la ley. El misterio de la mujer moabita en el linaje del Mesías no es una contradicción de la ley, sino una trascendencia de ella a través de la gracia y soberanía de Dios. La prohibición en Deuteronomio fue dada en un contexto específico, a un pueblo específico, en un momento específico. Pero Dios, en su infinita sabiduría, siempre tuvo un plan mayor, un plan que incluía la redención de toda la humanidad, judíos y gentiles. Ruth es un testimonio vivo de este plan. Ella es prueba de que Dios no se limita a nuestras categorías ni a nuestras restricciones. Él ve el corazón, la fe, la lealtad. Reflexionemos sobre el impacto histórico y teológico de la historia de Ruth. Desafía nuestros prejuicios, nuestras nociones de pureza y exclusión. Nos recuerda que la gracia de Dios es mayor que cualquier ley o barrera que podamos construir. Nos muestra que Dios obra de maneras misteriosas y maravillosas, usando a personas improbables en lugares improbables para cumplir sus propósitos eternos. La historia de Ruth es una invitación a mirar más allá de las apariencias, más allá de las tradiciones, y a reconocer la mano de Dios en todas las cosas. Es un recordatorio de que incluso en nuestros momentos de mayor desesperación, cuando nos sentimos perdidos y sin esperanza, Dios está obrando, tejiendo su redención, y que puede usarnos tal como usó a Ruth para sus gloriosos propósitos. Su historia es un faro de esperanza para todos los que se sienten excluidos, para todos los que dudan de su lugar en el plan de Dios. Nos asegura que la fe, la lealtad y la bondad son los verdaderos pasaportes al reino de Dios, y que el amor de Dios trasciende todas las fronteras. Ruth, la moabita, no solo entró en la congregación del Señor, se convirtió en un pilar, un eslabón esencial en la cadena que nos lleva al Salvador. Un misterio que, una vez desvelado, revela la profundidad del amor y la gracia divinos. La historia de Ruth, la extranjera que rompió las reglas por el Mesías, es un testimonio eterno de la soberanía de Dios, de su capacidad para usar lo improbable para lograr lo extraordinario. Nos invita a cuestionar nuestras propias barreras, nuestros propios prejuicios y a abrazar la inmensidad del amor de Dios. Que esta historia, tan antigua y relevante, siga inspirándonos y revelándonos las verdades ocultas de la Biblia, preparándonos espiritualmente para el fin de los tiempos, donde todas las barreras finalmente serán derribadas en Cristo. La narración de Ruth es una elocuente invitación a reevaluar conceptos arraigados, especialmente en cuanto a la inclusión y universalidad de la gracia divina. Desmantela ladrillo a ladrillo la fortaleza del exclusivismo que a menudo se alza en torno a la fe, demostrando que el linaje espiritual no se limita a fronteras geográficas o étnicas. La mujer moabita, considerada extranjera y, hasta cierto punto, impura por la ley mosaica, es elevada a la categoría de ascendencia mesiánica, una paradoja que solo la sabiduría divina podía concebir y ejecutar. Este es un punto crucial para comprender la profundidad teológica del libro. La ley, en Deuteronomio 23:3, era explícita.
Ningún amonita ni moabita entrará en la asamblea del Señor, ni aun hasta la 10ª generación entrará en la asamblea del Señor para siempre. La exclusión era clara y permanente. Sin embargo, Ruth, moabita, no solo entra en la asamblea, sino que se convierte en parte integral de la genealogía de David y, en consecuencia, de Jesucristo. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? La respuesta reside en la distinción entre la letra y el espíritu de la ley, entre la observancia ritualista y la verdadera fe. La ley de Moisés, aunque divinamente inspirada, fue una pedagoga, una tutora que señalaba una realidad mayor. Estableció límites y normas para una nación aún en formación, un pueblo que necesitaba directrices claras para diferenciarse de las naciones paganas que lo rodeaban. Sin embargo, Dios siempre buscó el corazón. El sacrificio de Ruth, su inquebrantable lealtad a Noemí y por extensión al Dios de Israel, trascendió las barreras legales. No fue forzada ni coaccionada. Su decisión de seguir a Noemí y a su Dios fue un acto voluntario de fe, nacido de un amor y una devoción genuinos. Podríamos argumentar que la ley de exclusión para amonitas y moabitas se refería a su participación en la asamblea cívico-religiosa de Israel, y no necesariamente a una exclusión de la salvación individual. Sin embargo, la implicación social y teológica era profunda. Un moabita era visto como un extraño, alguien que no pertenecía. La historia de Ruth subvierte esta percepción, demostrando que la gracia de Dios no se limita a un solo grupo étnico o linaje. Ruth, la extranjera, la excluida por la ley, es abrazada y elevada, convirtiéndose en un ejemplo de que la fe y la bondad son los verdaderos criterios de inclusión en el plan divino. Este es un eco profético del nuevo pacto, donde las barreras entre judíos y gentiles se derriban en Cristo. Pablo, en Efesios 2:14, declara que Cristo es nuestra paz, que de dos grupos hizo uno solo, derribando la barrera, el muro divisorio de hostilidad. La historia de Ruth prefigura esta realidad. Nos muestra que, desde el principio, Dios tenía un plan de salvación que trascendería las fronteras étnicas y culturales, un plan que abarcaría a todos los que, como Ruth, demostraran fe y lealtad. La figura de Booz en este escenario es igualmente instructiva. No solo actúa como pariente redentor, cumpliendo la ley del levirato y redimiendo el linaje de Elimelech, sino que también demuestra profunda compasión y gracia hacia Ruth. Su actitud refleja la naturaleza misma de Dios. Booz, un hombre temeroso de Dios, reconoce la virtud de Ruth y la acoge, aun conociendo su origen moabita. Actúa como un agente de la gracia divina, tendiendo una mano a alguien que, por ley, podría ser marginado. Su bondad hacia Ruth, al permitirle espigar en sus campos y protegerla, es un microcosmos del amor de Dios que se extiende a los oprimidos y a los extranjeros. La historia de Ruth, por lo tanto, no es simplemente un romance pastoral ni un relato de superación. Es una poderosa alegoría teológica. Nos enseña que la elección de Israel no fue para la exclusión, sino para ser un canal de bendición para todas las naciones. Israel debía ser una luz para el mundo, y Ruth, la moabita que abrazó al Dios de Israel, es un testimonio viviente de este propósito. Se convierte en un eslabón de la cadena mesiánica, no a pesar de su origen, sino en cierto sentido, a través de él, demostrando la amplitud del plan de Dios. La implicación para nuestra comprensión contemporánea de la fe es profunda. En un mundo donde persisten las divisiones étnicas, sociales, económicas y religiosas, la historia de Ruth nos desafía a mirar más allá de las categorías superficiales. Nos invita a cuestionar nuestros propios prejuicios y a abrazar la inmensidad del amor de Dios, que no se limita a ninguna cultura, raza o nación. La verdadera fe, la lealtad y la bondad son los verdaderos pasaportes al reino de Dios. La historia de Ruth
es también un poderoso recordatorio de la soberanía de Dios, de su capacidad para usar lo improbable para lograr lo extraordinario. ¿Quién podría imaginar que una joven viuda moabita, en medio de la desolación del hambre y la pérdida de su familia, se convertiría en parte del linaje del Mesías? Dios obra de maneras misteriosas y maravillosas, utilizando a personas improbables en lugares improbables para cumplir sus propósitos eternos. Noemí, en su amargura inicial, se sintió olvidada por Dios. Vio su vida como una tragedia sin redención. Sin embargo, la presencia de Ruth y la providencia de Dios a través de Booz transformaron su amargura en alegría, su desolación en esperanza. La historia de Ruth es, por lo tanto, también la historia de la redención de Noemí. Un testimonio de que Dios puede restaurar lo que parecía irremediablemente perdido. El llanto puede durar una noche, pero la alegría llega a la mañana, a menudo a través de las personas más inesperadas. Este es un tema recurrente en la Biblia. Dios elige a los débiles y humildes, a los despreciados del mundo, para confundir a los sabios y poderosos. Ruth no tenía estatus social, ni riqueza, ni linaje privilegiado. Era extranjera, viuda, una mujer vulnerable en una sociedad patriarcal. Sin embargo, su fe y lealtad a Dios y a Noemí la elevaron a un lugar de honor y propósito. La historia de Ruth nos invita a considerar la importancia de la lealtad. La palabra hebrea Hesed, a menudo traducida como amor leal o bondad, como atributo esencial de la fe. Ruth demostró Hesed en su decisión de no abandonar a Noemí, en su arduo trabajo en el campo y en su disposición a someterse a las costumbres de su nueva tierra. Es esta lealtad la que Booz reconoce y alaba, y es esta lealtad la que Dios honra. El Hesed de Ruth es un reflejo del Hesed de Dios, un amor fiel, constante y redentor. La narración también nos alerta sobre los peligros del legalismo y la estrechez de miras. Si los israelitas se hubieran adherido estrictamente a la letra de la ley, Ruth nunca habría sido aceptada. Pero la gracia de Dios, manifestada a través de la compasión de Booz y la fe de Ruth, trascendió las limitaciones humanas. Esto nos recuerda que la verdadera religión no se trata de reglas y normas vacías, sino de una relación viva con Dios, caracterizada por el amor, la compasión y la justicia. La historia de Ruth es, en esencia, una parábola sobre la inclusividad y universalidad de la salvación. Demuestra que el plan de Dios para la humanidad siempre ha sido mayor que las fronteras de Israel. Desde el llamado de Abraham, la promesa fue que, a través de él, todas las familias de la tierra serían bendecidas. Ruth es una de las primeras y más poderosas manifestaciones de esta promesa en acción, un recordatorio de que el amor de Dios no tiene límites. Al reflexionar sobre el fin de los tiempos, la historia de Ruth adquiere un significado aún más profundo. En los últimos días, las barreras entre las naciones serán derribadas en Cristo. El libro del Apocalipsis describe una multitud innumerable de toda nación, tribu, pueblo y lengua, adorando a Dios. Ruth es un prototipo de esta realidad futura, precursora de la inclusión global que se realizará plenamente en el reino de Dios. Ella nos prepara espiritualmente para el fin de los tiempos, invitándonos a cultivar un corazón abierto, libre de prejuicios y juicios, capaz de reconocer la imagen de Dios en todas las personas, independientemente de su origen o condición. La historia de Ruth nos enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, a tender la mano a los marginados y a acoger a los desconocidos, pues al hacerlo podemos estar dando la bienvenida a Cristo mismo. La historia de Ruth es una invitación a la humildad. Nos recuerda que Dios no elige a los poderosos ni a los influyentes para sus grandes propósitos, sino a menudo a los humildes y despreciados.
Esto debería llevarnos a cuestionar nuestra propia arrogancia y a confiar en la sabiduría de Dios, que a menudo actúa de maneras que desafían nuestra lógica humana. En un sentido más práctico, la historia de Ruth también ofrece valiosas lecciones sobre la resiliencia y la fe en medio de la adversidad. Ruth y Noemí enfrentaron la pobreza, la viudez y la pérdida. Sin embargo, gracias a su fe y lealtad mutua y a Dios, no solo fueron restauradas, sino también elevadas. Esto nos anima a perseverar en nuestras propias pruebas, confiando en que Dios obra todo para el bien de quienes lo aman. La figura de Ruth es un ejemplo de virtud en tiempos de decadencia moral, como se describe en el libro de los Jueces, que precede inmediatamente al libro de Ruth. Mientras que Jueces retrata un círculo vicioso de apostasía, opresión y liberación, el libro de Ruth brilla como un faro de esperanza y fidelidad en medio de la oscuridad. Nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, Dios siempre cuenta con un remanente fiel, personas que, como Ruth, permanecen leales a Él y a sus principios. Su historia nos recuerda que la fe no es pasiva, se manifiesta en acciones concretas de amor y servicio. Ruth no solo profesó su fe en el Dios de Israel, la vivió a través de su lealtad a Noemí, su arduo trabajo en el campo y su disposición a someterse a las costumbres de su nueva tierra. Es esta fe activa la que Dios honra y recompensa. La profundidad teológica de Ruth se extiende a su contribución a la tipología bíblica. Ruth, la extranjera que se convierte en parte del pueblo de Dios y antepasada del Mesías, es un tipo de la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles, unidos en Cristo. Ella prefigura la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios, una verdad central del Nuevo Testamento. El matrimonio de Booz con Ruth, una gentil, puede verse como una analogía del matrimonio de Cristo con su Iglesia, compuesta por creyentes de todas las naciones. El linaje de David, y en consecuencia el de Jesús, no es puro en el sentido étnico restringido. Incluye a Ruth, la moabita, y a Rahab, la cananea, mencionada en Mateo 1:5. Esta inclusión de mujeres extranjeras, mujeres marginadas o despreciadas por la sociedad de la época, es un poderoso testimonio de la gracia trascendente de Dios. Él no se limita a las expectativas ni los prejuicios humanos, sino que actúa según su plan soberano y amoroso. La historia de Ruth es, por lo tanto, una pieza fundamental en el gran mosaico de la redención. Nos ayuda a comprender que el amor de Dios es expansivo, inclusivo y redentor. Nos enseña a ver más allá de las apariencias, a reconocer la dignidad y el valor de cada persona y a acoger a todos con el amor y la gracia que recibimos de Dios. En definitiva, Ruth es una invitación a una fe más profunda y abarcadora. Una fe que no se limita a dogmas rígidos ni límites artificiales, sino que se abre a la inmensidad del amor de Dios. Una fe que reconoce la mano de Dios en todas las circunstancias, incluso las más difíciles, y que confía en su capacidad para transformar la tristeza en alegría, la desolación en esperanza. Que esta historia siga resonando en nuestros corazones, impulsándonos a examinar nuestras propias actitudes hacia los extranjeros y los excluidos, y a acoger plenamente el mensaje de amor e inclusión que Ruth, la moabita, encarna con tanta fuerza. Ella es un testimonio de que la gracia de Dios es ilimitada y que Él puede usar a cualquier persona en cualquier lugar para cumplir sus gloriosos propósitos, preparando el camino para la venida de aquel que derribará todas las barreras. La relevancia de Ruth para nuestros tiempos es innegable. En un mundo cada vez más globalizado, pero paradójicamente marcado por crecientes divisiones y polarizaciones, la historia de Ruth sirve como un recordatorio eterno de la necesidad de compasión, aceptación y superación de barreras. Nos insta a ver al otro, al diferente, no como una amenaza,
sino como un hermano o hermana potencial en una humanidad compartida y, para los creyentes, como un posible coheredero de la gracia de Dios. La xenofobia, el racismo y el tribalismo son diametralmente opuestos al espíritu de Ruth y al evangelio que ella prefigura. La narrativa también subraya la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo. La relación entre Ruth y Noemí es un pilar de la historia, demostrando cómo la lealtad y el amor pueden sostener a las personas en medio de la adversidad. La comunidad de Belén, representada por Booz y los ancianos, desempeña un papel crucial al acoger a Ruth y facilitar su integración. Esto nos enseña que la fe no se vive en aislamiento, sino en un contexto comunitario, donde el cuidado y el apoyo mutuo son esenciales para el desarrollo espiritual y material. La historia de Ruth es, por lo tanto, un microcosmos de la gran narrativa bíblica de redención e inclusión. Nos prepara para el fin de los tiempos, donde la visión de Apocalipsis 7, 9, 10 se hará realidad plenamente. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, incontable, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: «La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero». Ruth es un eslabón vital en esta visión, testigo de que el plan de Dios siempre ha sido universal, abarcando a todos los que lo buscan de corazón. Que la historia de Ruth siga rompiendo nuestros paradigmas, ampliando nuestra comprensión de la gracia divina y motivándonos a vivir una fe que trascienda todas las fronteras, anticipando el día en que todas las barreras finalmente serán derribadas en Cristo y el amor de Dios reinará supremo sobre todas las naciones. No es simplemente una historia del pasado, sino un mapa para el futuro, una guía para la Iglesia y la humanidad en su camino hacia la plenitud de la redención. El libro de Ruth, aunque breve en extensión, es un gigante en profundidad teológica y relevancia práctica. Su mensaje resuena a través de los siglos, desafiando las concepciones estrechas de la fe y revelando la amplitud del amor divino. Un aspecto que merece mayor exploración es la complejidad de la providencia de Dios, que opera no solo en grandes eventos milagrosos, sino también en los detalles cotidianos, en decisiones aparentemente insignificantes y en las interacciones humanas más íntimas. La historia de Ruth es un vívido testimonio de cómo Dios teje su propósito a través de la vida de personas comunes, en circunstancias que, a primera vista, parecen puramente fortuitas. Consideremos la casualidad de que Ruth fuera a espigar al campo de Booz. Noemí no la dirigió específicamente allí. Ruth simplemente casualmente fue. Ruth 2:3. Sin embargo, desde la perspectiva de la fe, no existe la casualidad. Lo que parece una serie de eventos aleatorios es, de hecho, la mano soberana de Dios guiando cada paso. Esta es una lección crucial para la vida contemporánea, donde a menudo nos sentimos perdidos en medio del caos o desanimados por la aparente falta de dirección. Ruth nos enseña a confiar en que, incluso en momentos de incertidumbre, cuando nuestros planes fallan o nos dejamos llevar por circunstancias ajenas a nuestro control, Dios está obrando. Orquesta encuentros, abre puertas e incluso usa nuestras dificultades para colocarnos donde su plan pueda desarrollarse. La providencia divina en Ruth no es pasiva, es activa y a menudo sorprendente. ¿Quién podría imaginar que una joven viuda moabita, sin estatus ni recursos, se convertiría en la bisabuela del rey David y posteriormente en parte del linaje mesiánico? Esta es la belleza de la obra de Dios. Él eleva a los humildes, usa a los improbables y transforma lo despreciado por el mundo en instrumentos de su gloria.
Esta perspectiva desafía nuestra tendencia humana a juzgar a las personas por su origen, estatus social o apariencia. Dios ve el corazón y tiene un plan para cada vida, independientemente de las expectativas humanas. La fidelidad de Ruth, su inquebrantable lealtad a Noemí y al Dios de Israel, es el catalizador para la manifestación de esta providencia. Ella no buscó gloria ni riquezas, sino que actuó por amor y deber. Su actitud de servicio y altruismo refleja el carácter que Dios valora y recompensa. En un mundo obsesionado con el interés propio y la gratificación inmediata, Ruth nos invita a reevaluar nuestras prioridades. La verdadera realización y el propósito duradero se encuentran cuando nos dedicamos al servicio de los demás y a la voluntad de Dios, incluso si requiere sacrificios personales. Otro aspecto que merece mayor atención es el papel de Booz como redentor. Goel, esta figura legal y social en Israel, es fundamental para comprender la redención en el libro de Ruth y, por extensión, la redención ofrecida por Cristo. El Goel, regente, tenía la responsabilidad de redimir la propiedad de un pariente empobrecido, vengar la sangre derramada o, como en el caso de Ruth, asegurar la continuidad del linaje de un pariente fallecido al casarse con la viuda. Booz no era el pariente más cercano, pero asumió voluntariamente esta responsabilidad, yendo más allá de lo estrictamente requerido por la ley, impulsado por la compasión y un sentido de justicia. La disposición de Booz a convertirse en Goel para Ruth y Noemí es una figura poderosa de Cristo. Así como Booz rescató a Ruth de su condición de indigencia y aseguró su futuro, Cristo nos rescata de la esclavitud del pecado y la muerte, adoptándonos en su familia y garantizándonos una herencia eterna. La disposición de Booz a cubrir a Ruth con el manto de su protección, Ruth 3:9, es una vívida imagen del cuidado y la seguridad que encontramos en Cristo. Él se convierte en nuestro protector, nuestro proveedor y nuestro redentor, cubriéndonos con su justicia y amor. La importancia del Goel va más allá de una simple transacción legal. Habla del cuidado de Dios por su pueblo, estableciendo mecanismos para garantizar la justicia y la dignidad, incluso en un contexto de vulnerabilidad. Esto nos recuerda que la fe cristiana no se trata solo de creencias abstractas, sino de la aplicación práctica del amor y la justicia en las relaciones humanas. La Iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a emular el papel de Booz, tendiendo la mano a los marginados, los desamparados y a quienes necesitan un rescate en sus vidas, ya sea material, emocional o espiritual. La historia de Ruth también ofrece una profunda reflexión sobre la resiliencia humana y la capacidad de encontrar esperanza en medio de la pérdida y el dolor. Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos en una tierra extranjera. Su amargura inicial, expresada en su deseo de ser llamada Mara, amarga, es comprensible. Sin embargo, su viaje de regreso a Belén y el cuidado de Ruth comienzan a allanar el camino hacia la sanación y la restauración. La historia no minimiza el dolor, sino que muestra que incluso en la desesperación más profunda, la esperanza puede surgir. La presencia de Ruth, su lealtad y su amor incondicional actúan como un bálsamo para el alma herida de Noemí. Esta dinámica entre Noemí y Ruth es un recordatorio de que la sanación a menudo ocurre en el contexto de relaciones sanas y apoyo mutuo. Nadie está destinado a sufrir solo. La Iglesia, una vez más, desempeña un papel vital aquí, siendo un espacio donde se puede compartir el dolor, procesar el duelo y reavivar la esperanza mediante la comunión y el cuidado fraternal. La historia de Ruth nos desafía a ser Ruth para quienes están de duelo y Noemí
para quienes, a pesar de su propio dolor, pueden recibir el consuelo y la esperanza que ofrecen otros. Finalmente, la conclusión del libro con el nacimiento de Obed, hijo de Ruth y Booz, y la mención de su linaje hasta David, sella el mensaje mesiánico. Obed, cuyo nombre significa siervo o adorador, es el vínculo directo con el linaje real de Judá, que culmina en Jesucristo. Esto transforma la historia de una familia en una narrativa cósmica, revelando la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas, incluso a través de caminos inesperados y personas improbables. La inclusión de Ruth, una moabita, en la genealogía de Jesús, es un testimonio irrefutable de la naturaleza inclusiva del plan de Dios. Ella no es una simple nota al pie, sino una figura central que demuestra la universalidad de la salvación. El Evangelio no es exclusivo de un pueblo, raza o cultura. Es para todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ruth es la prueba viviente de que la gracia de Dios trasciende todas las barreras humanas y que cualquier persona, independientemente de su origen, puede ser injertada en el árbol de la vida y formar parte de la familia de Dios. La historia de Ruth, por lo tanto, no es solo un antiguo relato de amor y lealtad. Es un tratado teológico sobre la divina providencia, la redención, la resiliencia y la inclusión. Nos llama a vivir una fe activa, manifestada en el amor al prójimo, la acogida del forastero y una confianza inquebrantable en la soberanía de Dios. Nos prepara para la plena manifestación del reino, donde la visión de Apocalipsis 7, 9, 10 se hará realidad. Una multitud innumerable de todas las naciones adorará ante el trono. Que la iglesia de hoy, inspirada por Ruth, sea un faro de esperanza e inclusión, reflejando el amor universal de Cristo y anticipando el día en que todas las barreras serán derribadas y el amor de Dios reinará supremo sobre todas las naciones, en una tierra nueva y cielos nuevos. El camino de Ruth es una invitación perenne a vivir esta verdad.